Hola, qué vuelta que giro, bienvenidos a los vivos de Voz de Verdad. Esta es la tercera vez que empiezo a transmitir en vivo, porque he tenido problemas acá con la conexión, parece y demás. Pero bueno, vamos al grano. Hoy vamos a estar hablando sobre el adoctrinamiento en las escuelas cubanas. Si hay, lo vamos a estar viendo a través de libros de textos, lo vamos a ver hasta con anécdotas personales. También lo vamos a ver con una consigna muy famosa. Luego de eso vamos a ver qué es la ideología de género. Lo vamos a ver desde un concepto desde la directora del CNC y también lo vamos a ver desde el concepto del politólogo famoso, que a mí me encanta hablar sobre él, Agustín Laje, argentino. Luego vamos a ver cuál es la posición de la Iglesia frente a la ideología de género. Lo vamos a ver con la declaración que salió hace unos días de las Asambleas de Dios, que es una denominación evangélica protestante pentecostal que hay aquí en Cuba. Y desde la declaración de la Convención Bautista de Cuba Occidental, que salió ayer. Ambas declaraciones vamos a ver. Luego de eso vamos a hablar sobre la educación religiosa en el pasado y en el presente. Así que sin más, ojo, una aclaración que me gustaría hacer es que muchas veces las personas dicen, no, pero tú no puedes hablar de este tipo de cosas, no puedes decir este tipo de cosas, hay que respetar, hay que orar por los gobernantes. Perfecto, es bíblico, me encanta, lo hago. Eso es una cosa, y otra es que yo no haga lo que hicieron Sarai, Mesaya y Abednego, que se arrodillaron, adoraran a la imagen. Yo no puedo adorar a la imagen. Si lo que me dice César, si lo que me dice Nabucodonosor va en contra de las enseñanzas, de las cosas que me dice mi Dios, de las leyes de mi Dios, yo no puedo hacerle caso a ellos. Entonces me gustaría esa aclaración. Vamos allá. ¿Hay adoctrinamiento en las escuelas cubanas? Esa es la pregunta. A partir de esa pregunta, esa es la base de lo que vamos a hablar. Dije que lo íbamos a hacer a través de primero el libro de texto. Voy a citar un post que hice en octubre del 2020. Yo salgo en una foto, voy a leer, ¿vale? Salgo en la foto del post, salgo con un libro de biología. Díganme por favor si se escucha, lo necesito. Comenten de dónde están y demás. Yo saco con un libro de biología y el post dice arriba, el texto como tal dice: esto es un libro de biología, repito, de biología. Allá por su página 309 nos miente que en la comunidad primitiva no existían privilegios en dependencia del sexo. Este planteamiento no tiene ni pies ni cabeza. Jamás las mujeres pudieron tener las funciones de cacique ni de veíque. Hay suficiente evidencia histórica que demuestra que las mujeres eran tratadas como objetos. Pero claro, ellos te quieren vender el indijismo a toda costa. Luego iba para el segundo punto, que está más interesante en cuanto al tema del adoctrinamiento. Dice, luego critican el rol del hombre como cabeza de familia. Más abajo habla de sumisión y discriminación de la mujer. Ya que mencionaron anteriormente a la comunidad indígena, me parece justo preguntarles, ¿quién estaba en poder en Castilla en 1492? Una mujer. Y tercer y último lugar, escribo aquí, dice, en último lugar, hacen propaganda del marxismo. Sin comentarios. Ahora, este es un libro de 11º grado, que es un post que yo hice, pero me gustaría enseñarles, que tengo aquí, lo traje, el libro de 12 grados de biología, ¿vale? Lo tengo aquí en mi mano, lo están viendo. Página 114, está hablando de... Está un poco destrozado el libro, cosas que pasan normalmente con los libros. Página 114 está hablando del origen de la vida. Escuchen este texto, dice, en relación con el origen de la vida, Federico Engels. ¿Quién es Federico Engels? Coautor del Manifiesto Comunista, impulsador de los movimientos comunistas, socialistas, sindicalistas y demás. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es la persona. Dice, expresó que la vida en la Tierra no es el resultado de la intervención divina, ojo, sino que representa un paso más en los procesos de la evolución de la naturaleza del inorgánico al orgánico, dentro de los cuales la materia puede alcanzar niveles de complejidad crecientes. Libro de biología 12 grados. Pueden ir a cualquier escuela, igual que el de 11, y preguntar. Esto es un libro de biología. Yo, como anécdota, tengo como también un profe de biología, un día en el aula dijo, yo soy materialista y aquí todo el mundo tiene que ser materialista. Así, yo me quedé así. ¿What? Esto lo viví yo. Y también tengo, voy a leerles, tengo lo que me pasó cuando inició el curso pasado. O sea, hablo voy a leer otro post, dice, pasan 2 días, esta vez no fue un estudiante, fue un profesor. No fue una clase de biología, ya que estoy hablando de biología, o historia, era de español. Se defendió la corriente humanista, bueno, normal, en cualquier escuela. Pero digo, se criticó la Biblia, solo la Biblia. No hay ningún otro texto sagrado de las religiones que predominan más en el estudiantado. Solo la Biblia. Y esto me ha pasado varias veces. En clases como de español también se critica la Biblia. Una cosa es que la educación sea laica, una cosa es que la educación no corresponda ni defienda
ninguna religión, porque es normal, porque hay muchos estudiantes que no son cristianos, o hay muchos estudiantes que no son santeros, hay muchos estudiantes que no son musulmanes. Es como decimos en Cuba, es un arroz con mango. Por lo tanto, tú no puedes defender a una religión, pero tampoco le puedes tirar a una ni a ninguna. Eso está mal. Entonces, eso es la anécdota. Y a mí me gustaría enseñar, por ejemplo, en cuanto a cocina, desde chiquitico me decían, no, tienes que decir, pioneros por el comunismo, ¿cómo era? Seremos como el Che. Pero yo ni sabía que era el comunismo, ni sabía quién era el Che. Después supe que era el comunismo y quién era el Che. Pero yo ni sabía quién era, ¿entiendes? Vemos tres cosas. Primero, cito textos de libros de texto de biología, que es ciencia. También menciono anécdotas donde les menciono lo que me pasó con el profesor de biología y clases como de español, que también se le tira, por así decirlo, hablando de un contexto vulgar, a la Biblia. Y en tercer lugar vemos esto de la consigna. Muchos jovencitos, tú le preguntas, bueno, ¿tú decías primero por comunismo seremos como el Che? Sí, claro. ¿Qué es el comunismo? ¿Quién era el Che? Cuéntame del Che, hablemos un poco del Che. No, el Che hizo una acción heroica en Santa Clara. No, el Che fue un hombre que se entregó por Latinoamérica. Eso es lo más que te pueden decir. Entonces, ahora, pero la ideología de género, ¿por qué hablar de la ideología de género? Porque el adoctrinamiento ahora también va con esto de la ideología de género. Vamos a los conceptos, porque tú dices, bueno, pero tú dices ideología de género, pero ¿qué cosa es la ideología de género, no? No puedo estar hablando de algo que no sé, como tampoco sé qué es el comunismo, ni qué es el Che, ni quién era el Che. Bueno, pues ahora vamos a ver qué es la ideología de género. Voy a leer el concepto o lo que dijo hace poco Mariela Castro, que es la directora del CNE Sex. Muy interesante, dice: ¿qué es la ideología de género? Es un invento de las posiciones más retrógradas y de derecha para descalificar el enfoque de género. Viene de algunas iglesias cristianas, de algunas organizaciones de extrema derecha, en una manera de descalificar este movimiento de pensamiento revolucionario. Aquí en Cuba no hay ideología de género. Vamos a ver si en Cuba hay ideología de género o no, y si se va a adoctrinar a los niños o no. Necesito, por favor, que me digan si se escucha, por favor. Voy a leer ahora el concepto de alguien que sigo mucho, de alguien que respeto, admiro, que es el politólogo argentino Agustín Laje. Dice: la ideología de género son ideas anticientíficas que, con fines políticos autoritarios, desarraiga de la sexualidad humana su naturaleza y tiende a explicarla exclusivamente a partir de la cultura. Así, nuestra realidad sexual como hombres o mujeres sería una mera construcción social, anulando nuestras determinaciones naturales. Luego, si somos meras construcciones de la sociedad, podemos ser deconstruidos, para así ser voluntariamente, tanto individual como colectivamente, lo que queremos ser. Él también pone, que me gustó mucho y quiero leerlo, el concepto de lo que es política de género, que no se debe confundir. Está relacionado, pero no se debe confundir. Dice: la política de género es la institucionalización en el Estado de la ideología de género. O sea, es legal y se promueve. Decir que ideología de género y la política de género son sustancialmente distintas es un error grueso y un engaño. Definido qué es ideología de género. Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tanto rol en las redes sociales? ¿Por qué tantos pastores se están pronunciando? ¿Por qué se habla tanto? ¿Por qué cada vez más jóvenes cristianos salen y ponen cartelitos como: yo estoy a favor del diseño original, con mis hijos no te metas, mis hijos los educo yo? Campaña y eslogan que se han usado en Latinoamérica hace unos años, cuando se ha luchado este mismo tema de ideología de género. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente hace en febrero y en mayo fue que se publicó en Cuba Debate, se hizo una declaración, se dijo, la ministra de Educación, que se iba a implementar un nuevo programa. Ahora les voy a leer acá cómo se llama, para hablar con base. Dice: se va, o sea, el 27 de febrero de 2021 se aprobó la implementación en todos los niveles de enseñanza, ojo, todos los niveles de enseñanza, un nuevo programa de educación integral de sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Nacional de Educación. Esto es importante, y vamos a ver ahora la declaración que han hecho las iglesias. ¿Cómo piensa la iglesia como institución? No lo que piensa Iván, no lo que piensa X personas, sino lo que ha declarado la iglesia y organizaciones denominaciones tan importantes como es la pentecostal, con las Asambleas de Dios y la bautista. Vamos a ver qué dijo la Asamblea de Dios. No lo puedo leer todo porque hiciera una declaración bastante completa y entonces el live sería completamente la declaración de ellos.
Voy a leer solamente un pedacito, que me gustó mucho. Ellos hacen una intro muy buena. Y bueno, voy a leer a partir del punto 1 que dice: reconocemos, primero, a la Biblia como la palabra inspirada de Dios, siendo nuestra única regla infalible de fe y conducta. 2. La creación por Dios de dos géneros exclusivos, masculino, hombre, y femenino, mujer. 3. El diseño original de matrimonio monógamo y heterosexual entre un hombre y una mujer. 4. La condena de toda práctica sexual fuera de matrimonio, lo cual es calificado por Dios como pecado. 5. La institución de la familia como el fundamento de toda la sociedad, cosa que estaba en la Constitución. 6. O sea, eso de cosa que está en la Constitución lo dije yo, no es parte de ellos. 6. La influencia determinable de la familia para la formación de las nuevas generaciones. Ahora es cuando empieza la cosa, porque dice, número 2, rechazamos. 1. El calificativo de homofóbicos por defender una conducta moral en la familia, iglesia y sociedad. Los cristianos no tememos, no somos intolerantes y no rechazamos a las personas homosexuales. Por el contrario, y en cumplimiento con el mandato divino, las amamos, oramos por ellas y les predicamos el evangelio. Aquí voy a hacer una pausa. Yo conozco, repito, no he oído, conozco, lo pueden buscar en internet también, conozco personas que han cambiado su vida, han cambiado su conducta, han cambiado su parecer con el tema de la sexualidad. Y hoy por hoy son líderes en iglesias cristianas. Ojo con eso. Voy con el número 2. La ideología de género promovida e impuesta en nuestra sociedad. Ojo, estas palabras son interesantes. Promovida. Ahí vemos política de género donde se vuelve legal y del Estado promover la ideología de género. Dice impuesta en nuestra sociedad, la que antes de ser aprobada ha gozado de una campaña publicitaria en todos los medios de difusión masivos. Hago paréntesis aquí, perdonen cada tantos paréntesis. Vemos como personas que se dicen que son discriminadas, personas que se dicen que son víctimas, personas que se dicen que no tienen voz, salen en los medios, salen en la televisión, a bombo y platillo, mesa redonda y todo el mundo, mientras que asociaciones como Asamblea de Dios y Convención Bautista de Cuba Occidental, menciono estas dos porque son de las que voy a hablar, no tienen el derecho ni de hablar de estas cosas, ni tienen el espacio, y lo vamos a ver después que ellos mismos hablan sobre eso. Voy a continuar. Número 3. La deconstrucción del lenguaje usada para introducir sutilmente los conceptos errados de la ideología de género. Número 4. El concepto de género como una construcción social y cultural, lo cual contradice la estructura binaria de la sexualidad humana, grabada en el ADN de nuestra especie desde su aparición sobre la faz de la Tierra. 5. La teoría de que la homosexualidad tiene un componente genético, lo cual no puede ser demostrada por ninguna prueba científica. 6. Las prácticas sexuales aberrantes que producen toda clase de trastornos personales, desintegración familiar y degradación social. Número 7. La legalización de prácticas antinaturales desde la misma sociedad cubana ha desaprobado en la previa consulta popular, entre ellas el matrimonio igualitario. 8. La propaganda desenfrenada de la ideología de género que se realiza actualmente por todos los medios de comunicación. 9. La adopción de niños por parejas igualitarias. Este punto es interesante. 10. La educación inclusiva y de género como parte del plan de estudio en los diferentes niveles educativos del sistema de educación cubano, sin ofrecer una alternativa para que los que no comparten dicha ideología. Y por eso después que vamos a hablar de educación religiosa. Ahora qué interesante el número 3, el punto número 3 grande de ellos, que dice reclamamos. Fíjate, el principio es, el inicio es reconocemos, el segundo es rechazamos y ahora vamos para el tercer, que es reclamamos. ¿Qué reclama? ¿Qué reclaman las asambleas de Dios? Número 1. El derecho a que se respeten los principios doctrinales y éticos de la Iglesia de Cristo. Derecho refrendado en la Constitución de la República y en la Declaración de Derechos Humanos. Constitución, artículo 54, dice: el Estado conoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. Artículo 57. Toda persona tiene derecho a profesar o no creencias religiosas, a cambiarlas y a practicar la religión de su preferencia, con el debido respeto a las demás y de conformidad con la ley. Declaración de Derechos Humanos, artículo 18. Esto es interesante. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de creencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Número 2. Fíjate, esto es el reclamo. El derecho de los padres de educar a sus hijos sin la imposición de los conceptos de ideología liberal en los centros educativos del país. Derecho refrendado en la Declaración de Derechos Humanos, artículo 26.3, que dice, ojo con esto, porque muchas veces dicen, están haciendo un reclamo injusto, todos los niños tienen que ser educados por igual. Declaración de los Derechos Humanos.
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Declaración de los Derechos Humanos. Con esta declaración, bueno, ya después hacen un resumen ahí, hacen una conclusión muy buena, me encantó. Y este último punto de ellos es el último punto que vamos a estar hablando en el Facebook Live. Pero antes de eso vamos a ver dos párrafos, porque la declaración de la Convención Bautista, de la cual soy miembro, orgullosamente miembro de la Convención Bautista, estoy ahora transmitiendo en vivo, sí. Voy a leer un pedacito. Voy a leer un pedacito, solamente un pedacito. Dice: nos gustaría expresar nuestro firme rechazo, estoy en la declaración de la Convención Bautista de Cuba Occidental, nos gustaría expresar nuestro firme rechazo a que se adoctrinen nuestros hijos con presupuestos que responden a una ideología permeada de criterios anticientíficos. Ojo, si arbitrariamente esta resolución se hiciera efectiva, sería justo que también tuvieran en cuenta el pueblo cristiano, cubano, y a numerosos que no lo son. Ojo, paréntesis, porque hay mucha gente que no es cristiana que tampoco está de acuerdo con esto. Hay gente que es musulmana y tampoco está de acuerdo con esto. Hay gente que es atea y tampoco está de acuerdo con esto. Porque no es el pueblo cristiano solamente el que está hablando. Porque esto no afecta solamente al pueblo cristiano, esto afecta a la sociedad en sentido general. Pero bueno, continúo para no... para leer esto realmente, que está muy bueno. Sería justo que tuvieran en cuenta al pueblo cristiano cubano y a numerosos que no lo son. En el eslogan, todos los derechos para todas las personas. Porque ese es el eslogan que se utiliza ahora. Todos los derechos para todas las personas. Perfecto. ¿Y los derechos de nosotros? ¿Dónde están? Debería considerarse que en las naciones donde se ha implementado la ideología de género, vamos para educación religiosa, países de Europa y Norteamérica, los ciudadanos tienen otras opciones para educar a sus hijos, como escuelas privadas y escuelas en casa. Por ejemplo, ahora está la escuela que se llama cualquier nombre que usted se quiera imaginar ahora mismo, y ahí se educa con ideología de género. Ok, pero yo tengo la opción de educar a mi hijo y decirle, espera un momento el carro, de educar a mi hijo y decirle, no, o sea, no vas a ser educado ahí, vas a ser educado en tal colegio y no vas a ser educado de esa manera. Tengo esa opción, ¿verdad? Sí, cuando puedas, ok, perdonen un poco. Tenemos esa opción. Y eso se ha implementado en países donde existe esa opción de escoger qué educación quieren para sus hijos. Ahora vamos a seguir con la declaración de la Convención Bautista, con otro parrafito, son dos parrafitos, porque o sea, está bastante larga, muy buena. No quiero que sea completamente la declaración para llevar las dos cosas de la mano, sí. Ok, ya la tengo aquí nuevamente. Enseguida. Estoy aquí. Y dice el segundo parrafito, dice: deberían considerarse que en las naciones donde se ha implementado la ideología de género, países de Europa y Norteamérica, los ciudadanos tienen otras opciones para educar a sus hijos, como escuelas privadas y escuelas en casa. Recordamos que las iglesias en Cuba ofrecían en el pasado una educación secular de altísima calidad. En la actualidad contamos con personal competente. Esto es muy interesante porque tú no puedes reclamar una cosa cuando tú no tienes personal para hacer, ¿puedo copiar aquí? Para hacer una escuela ni demás. Dice: contamos con personal competente y calificado que puede garantizar estándares de excelencia en la enseñanza. ¿A dónde llegamos? Ya puede... Okay. ¿A dónde llegamos con todo esto? A educación religiosa. Si se dan cuenta, tanto la declaración de la Asamblea de Dios como la declaración de la Convención Bautista de Cuba Occidental, ¿a dónde te lleva? A educación religiosa. ¿Por qué? Porque hay dos opciones. O no se educa con ideología de género, cosa que no va a pasar porque ya está emitida una resolución por la parte de la ministra de Educación, o se le da un espacio a cristianos y no cristianos para tener educación privada, para tener educación religiosa, como quieran llamarlo. Quiero ver dos puntos. Antes, en los años 60, o sea, el pasado, habían colegios, los colegios más fuertes, los más famosos eran católicos. Voy a mencionar nombres: están los colegios de Belén, muy famosos, La Salle, Hermanos Maristas, Sagrado Corazón. Muy famosa la Universidad de Santo Tomás de Villanueva. Tengo
un live acá donde hablo de eso. Muy famoso la Universidad de Santo Tomás de Villanueva, católica, pero también los protestantes tenían colegios. Por ejemplo, la Progresiva, que era un colegio presbiteriano que se fundó en los 1900, los colegios bautistas de Cristo en Oriente, Santiago de Cuba, a partir de 1907, muy famosos. Y eran educación religiosa, educación de calidad igual, pero donde no se te adoctrinaba. Y si tú querías que tus hijos no fueran adoctrinados, pues eso no ocurría. En el presente tenemos casos como los pastores, como el caso de los Rigales en Oriente, quienes fueron presos porque querían enseñar a sus hijos de forma privada. Estaban siendo instruidos por parte de un colegio de Latinoamérica, no recuerdo muy bien el país, donde le enviaban PDFs, libros a través de internet también, y ellos eran educados. Y sacaron a sus hijos de la escuela y fueron presos por esto. Y bueno, fueron liberados el hombre, la esposa fue liberada el año pasado, el hombre fue liberado a principios de este año. O sea, algo bien reciente, algo que tenemos en la mano. Y también tengo aquí en la página un live donde hablo con un profesor de la Escuela Metodista de Arte, donde hablamos sobre que sí hay personal capacitado en Cuba, en el pueblo evangélico, y no solamente en el pueblo evangélico, para hacer escuelas privadas, para que tus hijos no sean educados conforme a una ideología que tú no quieres, con una ideología materialista, con una ideología que destroza a la familia, con una ideología que va en contra de Dios. Ahí está. Nos vemos dentro de 15 días. Oremos por esto. Esperemos que Dios ponga su mano y, ¿por qué no?, levantemos nuestra voz, la voz de verdad. Nos vemos y nos vamos.